¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Letra Conversa, ya sabéis, este espacio en el que hablamos de eso que tanto nos gusta, de libros, de literatura, de cultura. Y lo hacemos pues con sus protagonistas, con los autores. Cada jueves tenemos a un autor diferente con una historia y una historia que contar y una historia que han sido tan valientes de reflejarla en un libro. Programa 159, seguimos contando historias y hoy una historia de mujer. Yo tenía muchas ganas de tener a una mujer aquí ya conmigo. Programa 159, no me canso de daros las gracias por estar ahí. Ya sabéis, si estáis detrás, gracias por la confianza y como favor, sí que os pedimos que compartáis esta entrevista, le deis a me gusta, le hagáis todas las preguntas que queráis a la autora de esta noche, porque va a ser una entrevista muy interesante en la que vamos a aprender mucho. Vamos a hablar del conocimiento, de cómo uno se puede conocer a sí mismo, de esa búsqueda de la felicidad, de muchos temas, pero lo primero es lo primero. Así que, antes de nada, Rosana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, ya sabes que estás en tu casa, que estamos encantadísimos de que estés Gracias. aquí y además presentando tu primer libro, Sí. Silencio, el camino a la sabiduría. ¿Qué se esconde aquí detrás? ¿Qué se esconde? Pues el día a día de cada uno de nosotros. Ujú. Las angustias o cómo afrontamos esas presiones sociales que nos angustian. Cómo el tema emocional nos arrastra muchas veces. Los pensamientos, cómo Ujú. afrontamos esas circunstancias que nos llegan. Y bueno, Mucho sentimiento, sí, mucho sentimiento unido. Yo te quería preguntar, ¿es una historia real? sí, Es tu historia. sí. Vale, es la historia de Rosana, pero al final es la historia de todos, porque Exacto. es una historia que creo que habla de temas universales y que Sí, todos al leerlo podemos hacer nuestra, la propia, es tu historia. sí, de hecho no considero o sea, yo utilizo mi historia Ujú. para llegar a esos temas sociales y emocionales que nos afectan a todos, pero no la considero para nada la protagonista. Sencillamente la utilizo para llegar a ellos. Ujú. ¿Qué pasa para que llegue un día que tú digas, voy a escribir un libro? O lo haces al revés, empiezas a escribir por, no sé, porque te apetece o algo, y de pronto dices, voy a publicar un libro. ¿Cómo fue ese momento? Primero empecé a hablar mucho de... La realidad es que el trabajo personal ha sido siempre una pasión para mí. De Ujú. hecho, yo lo he trabajado conmigo desde hace más de 27 años. Entonces, luego un tiempo antes de escribir el libro tenía la necesidad de expresar y de compartir ciertas cosas, sobre todo una frase que lo engloba todo, que es que somos mucho más de lo que hemos aprendido a ser en nuestra experiencia. Ujú. Y es como que sentía que eso empujaba por salir para compartirlo y para decir a los demás que somos mucho más de lo que esta sociedad en muchas ocasiones nos etiqueta Ujú. o de lo que creemos nosotros que somos, porque elegimos a través de lo aprendido desde la infancia. Y en esa necesidad de expresar y de decir es cuando surgió la idea de escribirlo. Ujú. Hubo una persona que sin ningún motivo especial, ni tampoco era alguien muy allegado, me dijo un día, ¿por qué no escribes un libro? Ujú. Y entonces algo se Y encendió dentro dijiste, de sí, mí. voy a Siempre escribir hay un algo en la libro. vida que te empuja un poquito. Siempre aparece alguien Sí, o una circunstancia que es lo que te dices, te hace así como y te despierta con una lucecita y sí, dices, sí, oye, sí. pues sí, voy a ir por ahí. Es algo que se está moviendo dentro de Ujú. ti, pero sin embargo no eres capaz a lo mejor de ver ese camino O no quieres verlo. o no quieres verlo. Y entonces sucede algo que enciende esa luz. Ujú. Dice en el libro, que lo he apuntado, que dentro de uno mismo se encuentra el potencial para cambiar nuestra vida y encontrar la felicidad. Sí, Suena muy bonito, pero muy difícil a la vez. no es fácil. Para encontrar ese potencial, de alguna forma tienes que limpiar todo eso que has aprendido desde la niñez o desde el nacimiento. Ujú. Porque nosotros estamos condicionados por una determinada familia, una cultura, la educación del colegio, el entorno social donde nos hemos movido. Todo eso nos ha ido formando. Y las experiencias que hemos tenido que afrontar. Ujú. Entonces, para poder llegar, para poder tener una vida libre, tienes que
digamos, caminar más allá de todo eso aprendido. Tienes que Es limpiar un como poquito. aprender a verte desde fuera o algo así, ¿verdad? Es al contrario. Nosotros nos movemos, lo vemos todo externo. Buscamos la seguridad en un trabajo, en una relación. Sin embargo, todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Solo que nosotros tenemos la atención puesta en el exterior y es en el interior donde hay que ponerla. Dices que todo viene aprendido desde la infancia, incluso por los padres. Yo sí que he escuchado en alguna que otra ocasión que el 80% de nuestras acciones las hacemos de forma inconsciente porque ya las tenemos interiorizadas. Y solo hay un porcentaje muy pequeñito de lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, que es lo que elegimos de forma libre. Muy poco. Y asusta un poco decir, todo lo que yo hago en la vida al final es como que ya me lo han transmitido. No solo lo que hemos aprendido en la niñez, sino esta sociedad, de hecho, en todo momento nos está enviando mensajes normalmente negativos a través de los medios de comunicación o en el día la gente está condicionada por estos medios, mejor en el barrio, en el día a día, lo que comentamos cuando hay una crisis, cuando todo eso nos condiciona también a la hora de elegir. Y hay una frase en el libro, recuerdo perfectamente cuando en un momento que estaba buscando trabajo y no encontraba, que leí, incluso lo escuché en algunos medios de comunicación, que a partir de los 45 años ya tenía un riesgo de estar en exclusión social. Y yo creo que al principio me quedé así un poco fría, pero luego dije, a ver, menuda tontería, ¿quién me va a decir a mí que yo voy a estar en exclusión social o que yo no tengo potencial ahora para elegir mi vida? Para buscar trabajo o para lo que yo quiera hacer. ¿Quién me está limitando a mí a elegir caminos en mi vida? Todo esto de lo que habla en el libro es una experiencia tuya, has ido aprendiendo a lo largo de los años y es que te lo vuelvo a decir, me parece tan complicadísimo que llegue un momento a tener todas estas cosas tan claras y que seas capaz de plasmarlas en un libro y trasladárselas a la gente que las lee. ¿Cómo se consigue? ¿Ha sido un proceso de autoconocimiento? Sí, un proceso de autoconocimiento, sí. Sobre todo en estos últimos 10 años. Que es cuando... Claro, es que hablamos de 10 años. Es que... y lo voy a enlazar con otra pregunta que te quería hacer. Quiero hacerte muchas preguntas que me vienen a la cabeza. Sí, no sé. Hablas mucho en el libro, o aparece mucho la palabra paciencia. Mucho. Como que no se puede conseguir el objetivo ya. Y lo enlazo con eso, porque dice a lo largo de estos últimos 10 años. Sí. Hace 27 que empecé a trabajar en ese crecimiento que yo ya necesitaba, pero han sido estos últimos 10 años que realmente he profundizado. Y 5 de ellos han sido realmente de un recogimiento total. Es decir, yo me he dedicado mucho a la meditación. Digamos que los últimos 5 años he estado escribiendo el libro y experimentando conmigo misma y en meditación y en un recogimiento muy profundo. Y al final tiene sus resultados buenos. Sí, sí. Entonces no es fácil para lo que tú has dicho, no es fácil porque te enfrentas a tu propio ego. Te enfrentas a los errores de toda tu vida. Para poder sanar, tienes que curar muchas cosas. Entonces, eso no es nada fácil. Ya. Pero es posible y es muy gratificante. Hay que sanar, hay que perdonarse a uno mismo, me imagino. Sí, a los demás también, claro. Ya, bueno. Las situaciones. Perdonar no quiere decir que te vayan a tomar el pelo. Que no, claro. Sanar. Es sanar, sí. 5 años escribiendo el libro. No, que empecé a escribirlo. Ah, vale. No he tardado 5 años. Lo que pasa que el libro ha ido creciendo conmigo y yo he ido creciendo con él. Sí. Luego ya estaba el tema de aprender, el tema de las editoriales y todo esto. Y también creo que ha salido publicado cuando yo he estado preparada. Ya. Lo entiendo perfectamente. No antes.
cuando yo he dicho, ¿a qué estoy esperando? Esto sé que tiene que publicarse sí o sí, sé que lo tengo que hacer, espero que tenga un buen resultado, ¿no? Pero independientemente del resultado es algo que tengo que hacer, Sí. sí o sí. Y ahora ha llegado el momento. Es curioso porque eso le pasa a muchos escritores. Hay gente que escribe un libro en un mes, 2 meses y lo edita de momento, pero porque tiene esa necesidad de que Sí, esté ahí. Y hay otra gente que sí que comenta, pues llevo con el libro escrito tiempo, pero no estaba preparado. Hasta que llega un momento que dice, ahora sí, ahora quiero que vea la sí. luz y creo que es el momento. No el libro, la que la tenía que estar preparada era yo Sí, sí, por eso para digo dar ese que es paso, cuando sí. das el paso, cuando ya uno está preparado a todo, porque también, sea del tema que sea el libro, creo que hay que ser muy valiente también, estar preparado, Sí, porque yo siempre lo digo, es algo que va a quedar ahí, que no desaparece. Es una parte de ti. Una vez sí. que ya está en la calle, ya eso no te lo quita nadie. Entonces tienes que estar tú también preparado y Emocionalmente eso tienes es, que sí. estar muy fuerte. Entonces yo he Ujú. tenido momentos en los que he estado muy débil por mis circunstancias personales y no era el momento de publicarlo. Además, es más, nadie sabía que estaba escribiéndolo. Te iba a preguntar por eso. No lo sabía No, nadie. lo dije, incluso mis hijos, lo dije este verano, Ujú. porque digamos que me protegía contra esas opiniones que, bueno, puede ser que haya gente que las diga de forma intencionada, pero hay otros que no, Ya, que sencillamente te están dando un consejo con una buena voluntad, pero bajo su punto de vista o ujú, sus miedos claro. frente a esta sociedad. Ujú. Entonces, en el tema económico, como puede ser en mi situación, en la situación que yo estaba viviendo de dificultad, que yo me ponga a escribir, no era creíble. Mm. Muchas personas me habrían dado algún consejo de tipo de ese tema económico, un trabajo seguro que buscamos siempre tal, ¿no? Sí, Entonces, eso no era mi forma de verlo y tampoco estaba lo suficientemente fuerte como para haber podido soportar, entre comillas, esas para opiniones. enfrentarte a esas opiniones de la Claro, gente del me habrían entorno. influido. Ujú. Pero eso, hay una frase, no recuerdo quién la dijo, que dice que es realidad. Si tienes grandes proyectos, no lo digas a nadie. Te lo quitarán de la cabeza. Y es verdad. Es así. Sí, porque además, no, a lo mejor de forma inconsciente, pero puede haber muchas opiniones que al Sí, final te quiten las ganas de sí, decir, pues, ¿qué estoy haciendo? Es verdad. exacto. Te voy a decir otra de las frases, bueno, otra de las frases, otro de los temas que trata en el libro, porque habla de cambiar la Sí, perspectiva de la supervivencia en un mundo material que nos engulle a través de la ilusión, alejándonos de nuestra verdadera naturaleza. Así es, ¿eh? sí. Nuestra verdadera naturaleza es esa esencia, ese potencial que tenemos dentro, pero que nos perdemos con todo lo externo. La ilusión por lo material, que es lo que... Sí, Exacto. sí, sí. Claro, nosotros nos sentimos seguros con todo lo material. Ujú. El problema es que lo material, todo va y viene, todo está en continua evolución en la vida, Claro. todo, absolutamente, incluso nosotros. Mm. Entonces, nada externo te puede dar esa seguridad, porque está en movimiento. Si no tienes esa seguridad, si esa seguridad no la encuentras dentro de ti, no anclas ese equilibrio y la buscas en esto que está en continua evolución o en continuo cambio, vas a estar siempre... Siempre va a querer más. Porque además es cierto eso de que por más que tenga, hablamos de bienes materiales, uno no es más feliz porque tenga más cosas. No, Y nos intentan vender esa idea o como que hay que conseguir el mejor trabajo, la mejor casa, un sueldo alto y que así sí. va a alcanzar la felicidad, pero no, no es así. A ver, no me malinterprete. O sea, yo cuando hablo así quiero decir, yo también quiero disfrutar de todas las cosas No, que maravillosas sí. de este mundo, ¿sí? Ujú. Perdona. No, no, Dime. no, no, sí, que te daba la Sí, razón, que es que sí. cuando hablamos así, Ujú. mucha gente piensa que esta forma de trabajo más de interiorizar y todo Ujú. esto eh, deja de lado lo que es una vida cómoda, puede ser disfrutar de las cosas buenas que nos puede ofrecer esta experiencia. Y no es así. Ujú. Es decir, podemos disfrutar de todo lo bueno que esta experiencia nos da, pero desde otro punto. Es decir, primero tengo ese equilibrio dentro de mí y soy feliz porque
esa felicidad sale de dentro hacia afuera, entonces puedo disfrutar de todo sin depender de ello. De esas cosas. Pero no al contrario. Pero nosotros lo hacemos al revés. Buscamos la felicidad Fuera. en lo externo. Claro, primero uno mismo y luego Claro, que no seguimos. se puede disfrutar de todo, vamos, No, de a ver, hecho. que a todos nos gusta. Claro, eso. Evidentemente. No nos vamos a conformar con un poquito, si podemos tener más, pero es verdad que sí. ¿Por qué no? Pero es verdad que siempre se dice que primero uno tiene que estar bien. Claro. Y a partir de ahí todo va fluyendo. Cuando uno Eso está es. bien le vienen cosas buenas. Sí, es así, es así. Hablas del silencio en Sí. el título del libro. Qué importante es el silencio en muchas ocasiones, ¿verdad? Importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos todo el día activos con el trabajo, pero aunque no estemos trabajando, estamos pensando que cuando llegue a casa o qué tengo que hacer o tengo que organizarme esto, tal. Entonces, si estás todo el tiempo activo, no dejas espacio para sentirte, para la creatividad o para lo que tenga que surgir. Simplemente sentirte, tus emociones, qué hay por dentro de ti, las sensaciones de tu cuerpo. Entonces, ese silencio, aunque en un principio pueda ser el silencio externo, Sí. callar un poquito el entorno, el silencio del que hablo es el interno, que va más allá es el de los pensamientos. No es que se vayan a terminar los pensamientos o los vayamos a cortar, porque la mente siempre está funcionando. Siempre está funcionando y enlaza uno con otro. Pero lo que aprendes es a callarlos, a ralentizarlos, se silencian. Y entonces lo que haces es entrar en un estado de más conciencia, de observación de ti mismo, y das espacio a que puedan surgir ideas y puedan surgir sentimientos o cosas incluso que desconocías de ti. Porque es que no damos opción. No damos opción nosotros porque tampoco muchos de nosotros no lo conocen. Hemos crecido sin conocer este tipo de cosas. Sí. Y tampoco da opción en la sociedad en la que vivimos. Sobre todo ahora con los móviles. Ya. Bueno, estamos con el móvil, y además es que realmente es como que nos da miedo estar solos. O sea, es muy difícil estar con uno mismo. De hecho, es complicado, no es fácil. Es lo que tú dices, podemos estar solos, pero siempre tiene el móvil o recurre a una cosa o a otra. Sí, sobre todo porque cuando se mueve algo dentro de nosotros solemos huir inconscientemente. Sí, buscamos una distracción. Sí. Por eso es tan importante la meditación. Sí. Y tan difícil de conseguir. Muchísimo. Yo no me gusta hablar porque el tema de la meditación, mucha gente piensa, o sea, se ponen grandes metas y tal, y no tiene que ser así, porque ya estar 5 minutos sentado, observándote, si lo consigues es todo un reto. Ya. No hay que levitar ni... No. Luego con el tiempo, incluso con los años, sí que si te gusta esa práctica, pues notarás o sentirás cómo vas avanzando poco a poco. Pero sentarte 5 minutos a observar la respiración o a escuchar sin analizar. Sí, intentar no pensar. Pero casi lo más difícil al principio es encontrar esos 5 minutos para sentarte y hacerlo. Es que es tan difícil que inconscientemente ponemos la excusa de que no tenemos tiempo. Exacto. Sí, porque quien diga no tengo 5 minutos para sentarme un segundo y intentar relajarme y no pensar en nada, simplemente respirar y dejarme llevar. Es tremendamente difícil. Sí. Esos 5 minutos se te van a hacer eternos si no tienes práctica. Y que llegues, porque normalmente cuando digas voy a ponerme, ostras, hoy no puedo, que tengo algo que hacer, o te acuerdas que tienes que planchar, o cualquier cosa que no haces nunca, pero de pronto te viene a la mente. Pues Rosana, tenemos que parar un minutito para publicidad. Muy bien. Pero volvemos enseguida y seguimos hablando del primer libro de Rosana, El silencio, camino a la sabiduría. Hoy, en un tiempo en el que todo parece ser rápido e inmediato, frágil y sin alma, un tiempo en el que se crea y se destruye rápidamente, es momento de tener ilusión, una meta, un sueño.
Encontrar dentro de ese caos alguien que te ayude, que te acompañe en ese camino, parece imposible, pero todo comienza con un mensaje. Desde el principio es importante limpiar tus ideas, tus palabras. Dos sabios ojos detrás de tu historia te dan la confianza de que ahora será perfecto. Ordenarlo en el papel. Marcar unos límites, líneas y párrafos en los textos que escribiste. Página tras página. Y al fin, tras todo ese trabajo, tu historia hecha libro. Quieres que todos la lean, la sientan, la miren, por fuera tan perfecta como por dentro. Observas el color de las palabras y las formas. Y cuando crees que no podía salir mejor, el olor a papel, el tacto de las hojas, sueñas con tenerlo contigo y antes de que te des cuenta, sentir en tus manos todo lo recorrido hasta ese momento y todo lo que queda por andar, conseguir llegar a todos los ojos, llevar tu voz más allá de lo que nunca pensaste. Hoy, que todo parece ser rápido e inmediato, quieres cerca a aquellos que sí creen en ti. Somos una gran fábrica de sueños. Somos Letrame, Grupo Editorial. Pues ya estamos de vuelta, seguimos hablando de El silencio, camino a la sabiduría con Rosana Navarro, con su autora. Estábamos hablando, bueno, de lo difícil que es encontrar 5 minutos para uno mismo al día y simplemente eso, sentarnos, respirar y conocernos. Lo estábamos hablando ahora en publicidad, que tendríamos que ponerlo como de forma obligatoria, ¿no? Sí, Desde aquí pero vamos a mandar un reto a todos los que nos estáis viendo. Vamos a intentarlo. Yo, de verdad que a mí me cuesta muchísimo, pero vamos a ver si lo intentamos todos los días, aunque sea 5 Sí. minutitos. 5 minutos. Notaremos algo de cambio, ¿verdad? Sí, con paciencia. Con paciencia. Qué importante la paciencia. Muchísima. Rosana, si echas la mirada hacia atrás, Sí. ¿eres la misma persona que hace unos No, años? pero no soy la misma persona ni de la semana pasada ni ayer. Todos los días aprendemos Ujú. algo o hay algún cambio. Cuando eres consciente de ello, bueno, mm, yo siento cada día avanzo un poquito más. Ujú. Quizás porque estoy acostumbrada a llevar la atención a ese trabajo personal más de interiorizar. Sí. En cada experiencia, en cada momento, cada circunstancia que surge alrededor, sobre todo esas reacciones, esos Ujú. pensamiento, emoción y reacción, que si con dedicación eres consciente y quieres mejorarlo y tal, pues en esas mismas circunstancias que se repiten, ves que con el tiempo tu reacción va cambiando, Ujú. vas siendo más consciente de esas emociones,
ya no te dejas llevar por ellas, entonces cada día avanzas un Avanza poquito un más. poco. Sí, Se aprende de cada experiencia, me imagino, un de poquito. todas, tanto positivas como negativas. Ujú. En realidad, sé que hay experiencias muy dolorosas, pero no hay experiencia negativa o positiva, sino hay experiencias que te van formando y van haciendo camino. O sea, vas evolucionando con ellas. Y desgraciadamente se evoluciona más con las, Con las con las negativas. negativas. Se aprende más, Sí, quizá. Es verdad que aunque pasen cosas malas, pero siempre, no que le veas la parte positiva, pero que al final esa experiencia negativa te forma un poquito más como persona. un poquito más no te forma completamente. Ujú. Yo personalmente doy gracias a todas esas dificultades que he vivido estos últimos años, porque gracias a eso estoy en este punto. Ujú. Que es una muy buena forma de ver las cosas, Sí, ¿no? De decir, bueno, mira, he superado todo, o hasta ahora todas las cosas malas, pero he aprendido y por eso soy quien soy hoy en día. sí, sí, me han empujado, me han abierto más, me han abierto los ojos, me han abierto en sentimiento, me han hecho evolucionar a todos los niveles. Hablábamos de la importancia del silencio en la vida. Sí, Y el miedo, porque creo que también es algo que nos acompaña siempre. está inherente en el ser humano. Ujú. Sí, el miedo es mental. A no ser que sea un peligro inminente que lo estás viendo, o sea, me voy a quemar, ostras. Ujú. Pero el miedo son los pensamientos a situaciones que tenemos que afrontar o cómo vemos la vida. Sí, la situación a lo mejor como, uy, me voy a quedar sin trabajo, Sí, por eso es ejemplo. mental todo, Ujú. no es real. Claro, Me voy a quedar sin trabajo, o me voy a quedar sin dinero, no voy a poder vivir, no voy a poder tal. Eso es algo que estás pensando que puede ocurrir, pero no es real. ujú, Por lo tanto, te crea una ansiedad porque además no lo puedes controlar. claro, no ha pasado. Y el miedo nos condiciona totalmente, nos tiene condicionados totalmente. No elegimos nuestra vida libremente, sino a través de estos miedos. O sea, es decir, yo no. Normalmente aguantamos en trabajos que a lo mejor no es lo deseado, pero Ujú. por ese miedo Claro. al tema económico, a Ujú. si no encuentro, así tal y cual, no me muevo de ahí. Se podría decir lo mismo de relaciones personales Ujú. y de infinidad de situaciones. Como el conformismo, que lo que hablábamos al principio, que la sociedad no establece un modo de vida y como que cuesta cambiar, cuesta salir de ahí. Sí, está todo muy encasillado Sí. y estamos muy etiquetados. Ujú. Por eso yo digo siempre, a mí las etiquetas no me gustan. Etiquetas, tú date cuenta de un poco cómo vivimos. Hay una edad para estudiar, a esta edad se supone que ya tienes que empezar a trabajar, Ujú. tener una pareja, tienes que tener hijos. Sí, Está si como se muy... te salta alguno de esos pasos. Sí, luego la jubilación, Claro. tal, bueno, Ujú. pero yo siempre digo, somos mucho más que todo eso. Ujú. ¿Qué crees que va a encontrar el lector en tu libro o de qué forma lo puedes ayudar? Bueno, la forma que lo puede ayudar, partiendo de la base de que cada uno vemos el mundo a través de lo que hemos aprendido, Ujú. cada uno se va a sentir identificado con una parte del libro distinta, porque hay muchas situaciones. Entonces, ¿qué le puede ayudar? Le puede ayudar en que en esos miedos y condicionamientos que tenemos del día, esas experiencias que nos angustian en el día a día, en la importancia de descubrir ese trabajo personal, que en saber que buscando ese equilibrio interior se llega a tener el poder para gestionar la vida desde otra perspectiva, de otra forma, afrontar las circunstancias desde el equilibrio, me vuelvo a repetir. Y No, pero es que es súper importante el sí, equilibrio, estar sí. equilibrados, tener Equilibrio mental. Sí. mente y emociones. Ujú. Claro, las emociones son una reacción a la mente. Claro.
Primero, esos pensamientos, ese miedo que a veces nos arrastran y nos llevan a la angustia y a tomar decisiones de las que muchas veces nos podemos arrepentir o no, o nos conformamos y no lo cuestionamos. Y bueno, ese trabajo personal te lleva a poder gestionar mejor todos esos pensamientos, esas emociones que surgen a través de ese miedo y a poder a elegir tu vida libremente, Claro. a descubrir qué somos más desde la profundidad, porque creo sinceramente que todos tenemos una capacidad increíble dentro, cada uno la suya. Pero para descubrirla tenemos que salir un poco de ese miedo y de esos condicionamientos, de esos patrones aprendidos. De la zona de confort, digamos, También, ¿no? sí. Decía antes que nadie sabía que tú estabas escribiendo un libro ni que lo iba a publicar. ¿Cuándo lo cuentas? ¿Cuándo se entera la gente de tu entorno más cercana? Cuando decido publicarlo. Cuando ya está en proceso. Sí, sí. ¿Y qué tal fueron las primeras reacciones? Cuando ya llega el libro y la gente lo ve y lo lee. Pues de incredulidad, de ¿Tú has hecho esto? eso. ¿Qué has estado qué? Y no nos has Hay quien dicho nada. le costaba un poquito de asimilar. Incluso es curioso, yo no lo dije porque por eso me estaba protegiendo de las opiniones, porque no estaba lo suficientemente fuerte. Pero aún después de haberlo publicado, no para todo el mundo, pero para muchas personas sigue siendo sin ser creíble. Sí. Sí, es como esa frase de, bueno, pues ya has hecho eso que te hacía ilusión. Sí, Y ya está. ya ¿Cómo está. es esta frase de, no la recuerdo, dicen que escribir un libro, plantar un árbol... Sí, plantar un árbol y tener hijos, ¿no? Algo así, Sí, ¿no? hay tres cosas que hay que hacer en la vida. Tener hijos, el árbol y tener un Exacto, libro. entonces sí, un poco que como Sí. que no es creíble, como que has hecho algo como, no sé, me quiero ir de viaje a cierto país o vivir una experiencia, la he vivido y ya está, ¿no? Pero no, va mucho más allá de Sí. eso. Se ha iniciado en mí algo que pienso que va a ir a más. De hecho, estoy escribiendo... Ahora sí te iba a preguntar por eso. Y creo que las circunstancias están en continuo movimiento. La evolución de cada uno de nosotros también es del día a día. Para mí es una pasión y es algo que quiero compartir con los demás, porque no es que yo necesite contar mi historia, porque mi historia ya me la conozco y además no tengo necesidad, sino que la utilizo para poder ayudar. Para poder ayudar a la gente. ¿En algún momento de tu vida te había imaginado que publicaría un libro? No, a mí Nunca. me dicen hace 10 años que voy a escribir un libro y me habría Y te muerto de la ríes. risa, claro. Y ahora vas camino del segundo, Sí. ¿no? Está en proceso de creación de otro libro. Sí, estoy a medias. Es verdad que cuando uno empieza a escribir y publica no para, ¿eh? Es como que te viene todo y Sí. tienes que seguir escribiendo. Yo de hecho considero la antesala del segundo. ¿Sí? Sí, voy a profundizar más. ¿Nos puede en adelantar un ciertos poquito el temas. segundo? Bueno, ahí sí que voy a meterme más en el tema meditación. Creo que para quien le interese yo no soy ninguna experta, yo soy aprendiz, como todo el mundo. Pero sí que a través de mi experiencia pues puedo profundizar más y bueno, puedo ayudar no a un maestro de meditación, pero sí a las personas que inician o que realmente les interesa estos temas. Voy a hablar también del tema de la alimentación, que he experimentado conmigo misma, porque he tenido problemas a raíz de esas situaciones difíciles y estados emocionales que han ido explosionando dentro de mí. Sí. He tenido problemas físicos y el tema de la alimentación he aprendido muchísimo, también voy a entrar en ello. Y por supuesto
cómo afrontar esos miedos, el equilibrio, también voy a hablar más de él, con más profundidad, cómo coger ese equilibrio mente-emociones y bueno, y otras cosas. Vale. Tampoco nos lo vas a desvelar todo, que si no te esperamos no vamos a tener de qué hablar la próxima vez. Te preguntaba antes que cómo reaccionó la gente de tu entorno cuando se enteró de todo, pero me gustaría saber cuál fue tu reacción cuando después de tanto trabajo, de tantos días de escribir, de tanta ilusión, me imagino, y sufrimiento también en parte, después de volcarlo todo, como quien dice, quien hace un libro al final lo llora, todo. Cuando por fin llega el libro, lo tiene en tus manos. ¿Qué sientes en ese momento? Pues te voy a ser sincera, es algo que estaba ya tan segura de que tenía que hacer. No ha salido ninguna emoción diferente no. Han surgido emociones muy equilibradas. Y no, me centro más en el mensaje que quiero transmitir, más que en pensar, tengo un libro, que ya lo he hecho. No. Sí, estoy centrada más en lo que yo quiero transmitir y en ese trabajo personal mío, que incluye ese equilibrio, ese sub y baja de emociones, de he conseguido claro. algo, porque tengamos en cuenta que en el equilibrio somos un péndulo, que nos vamos moviendo, vamos a decir, de negativo a positivo en la misma distancia. Por lo tanto, cuando te vas muy arriba de la euforia. Sí, de euforia y tal, la bajada es igual de intensa. Claro, más rápido todavía. Pero bueno, y entonces el tema del libro es como que ha sido muy suave, lo que he sentido. Sí que lo siento de forma profunda. Sí. Y como te digo, no lo veo y no lo experimento como, o sea, es mi libro y tal. Sencillamente es algo que quiero expresar. Es como un mensaje que vuela. Que quiere hablar. Quiere hablar y ya está. Y en el camino está. Sí. Tu primera presentación, llega ese momento que te pones delante del público, que me lo contaba antes, que nunca había hablado en público hasta ese día, y de pronto te ves en público a hablar de lo que tú quieres transmitirle a la gente. Sí. ¿Cómo viviste ese día? Complicado al principio. Me acompañó una persona maravillosa que es Miguel Pedro, guionista. Es vecino de Alcoy, aunque ahora vive en Madrid, y me salvó un poco de la experiencia. Dijo algo muy gracioso en aquel momento, que escribía mejor que hablaba. Sí. Y nada, fueron anécdotas que hizo que pasamos un buen rato, nos reímos y finalmente me relajé. Y bien, y fui entrando en calor y al final pude hablar un poquito más, con más tranquilidad del libro. Bien, fue una experiencia. Bueno, ¿cuántas presentaciones has hecho ya? 2. 2 presentaciones. La segunda me sentí un poquito más relajada, aunque también siempre tienes un poquito de nervios. Sí, bueno, pero yo siempre lo digo, los nervios siempre tienen que estar ahí, porque el día que no haya nervios es que no habrá respeto por el público, por ese momento al final o por uno mismo. Sí. A mí la sensación esa nerviosa me parece que es buena, los nervios esos del principio. Sí. Quedan presentaciones todavía. Tienes el día 26 de marzo. Sí. ¿Dónde es? En la biblioteca, en un pueblo de al lado de Alcoy. De Alcoy. Cocentaina. Perfecto. Y luego posiblemente, si todo va bien, estamos en Barcelona, en San Jordi también. Sí. Y quedan muchas ferias, queda mucho trayecto y no sé, y un mensaje muy importante que le estás transmitiendo a toda la gente y que ojalá sí tenga un muy buen recorrido. Esperemos. La intención es que llegue a quien esté abierto y si puede ayudar, el libro habrá cumplido, ¿no? Cumplido. Ha cumplido su misión. Sí. Qué importante tiene que ser para un escritor hacer algo que la gente, que le sirva y que le diga, oye, Rosana, me ha gustado, me ha ayudado. Sí. Sobre todo eso, me ha ayudado. Sí, eso es lo que
Ese la es tu intención, objetivo. ese es mi objetivo. Pues yo, Hombre, también quiero sí, tener a una ver, recompensa, claro. que mi vida arranque también. Sí, pero bueno, que Pero sobre todo el sí, objetivo es ese. si el objetivo llega, al Sí. final el libro va a rodar por todos sitios. Yo te deseo toda la suerte del mundo, Muchas Rosana. gracias. Espero verte prontito con el segundo libro y seguiremos hablando y profundizando sobre estos temas. Muy bien. Y a todos vosotros, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un jueves más. Nos vemos la semana que viene. Sí que os recuerdo el título, El silencio, camino a la sabiduría. Tenéis la entrevista puesta en Facebook, seguirá puesta mucho tiempo. Cualquier pregunta que queráis hacerle a Rosana, ahí está para Muy bien, sí. contestaros a todos. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Vale.